Mi abuela fue una mujer que siento que marcó la vida de muchas personas para bien, especialmente la de su familia, y siento que dos de las enseñanzas más grandes que ella le pudo haber dado a mi papá fueron la resiliencia y la fortaleza. Y creo que es algo que agradezco mucho hoy en día, que estoy entrando a una etapa totalmente diferente de mi vida, entrando a la adultez, que no ha sido para nada fácil tampoco. Agradezco haber podido tener a mi abuela en vida y poder ver un ejemplo de qué significa ser resiliente y qué significa ser fuerte. Lo veo hoy en día en mi papá y trato de aplicarlo yo también en mi vida, y es algo que voy a agradecer siempre. Y a pesar de que mi abuela quizás no esté con nosotros hoy en día, creo que su legado todavía sigue vivo, tanto en sus hijos como en sus nietos, y en todas las personas que ella en algún momento de su vida tocó. Entonces, sí, siento que son dos cosas que agradezco mucho, porque siento que son claves para esta etapa de la vida. Qué manera tan especial y tan maravillosa de celebrar este Día de la Madre, que con esta recordación de mi hija, que hoy está de cumpleaños precisamente, y que recuerda a mi madre, que fue un ser excepcional. Todavía a mí me toca encontrarme gente en la calle, cantidad de personas que no puedo ni siquiera contabilizar, que mi mamá tocó y dejó siempre algo positivo en la vida de cada una de esas personas. Yo creo que ese es el mayor orgullo que un hijo puede sentir, y sobre todo poder replicar en tu vida todo lo que aprendiste de esa persona tan maravillosa como lo es tu mamá. Muchísimas gracias a mi hija por compartir, y por supuesto al equipo de En Primera Persona por esta sorpresa que ha sido, y los invito a ver quién es nuestra pintada de esta noche. Denise Arjona es una panameña que ha construido su historia con disciplina, visión y propósito. Se formó como ingeniera industrial en la Universidad Tecnológica de Panamá y obtuvo un posgrado en alta gerencia. Pero aunque su camino académico fue brillante, su verdadera vocación siempre estuvo frente a las cámaras. Con más de 20 años de experiencia en los medios y más de 2.000 entrevistas realizadas, Denise se ha convertido en una figura respetada de la televisión panameña. Presentadora, reportera y locutora, es magíster en periodismo digital y cuenta con una especialización internacional en voces de marca en Miami. Ha sido imagen de proyectos como Canta Conmigo y reportera de Buenos Días y Al Descubierto, consolidando una trayectoria sólida y cercana al público. Hoy, Denise abraza a su faceta más especial, ser mamá de Richie y Adina, enseñándoles a vivir entre culturas, raíces y aprendizajes. Entre su familia, su carrera y su pasión por comunicar, Denise Arjona se reafirma como una mujer auténtica, multifacética e inspiradora. Esa es nuestra invitada esta noche en este programa especial del Día de las Madres, Denise Arjona. La verdad es que... Ay, de verdad. Qué gusto. Es un placer. Es un placer. Cuando yo vi la pantalla, porque ya yo no estoy durante el día en Hispania, siempre lograba ver la gente del closet cuando iba a entrar al noticiero, cuando estaba en el noticiero, pero un día la veo en pantalla y yo digo, hace años, y había tenido una conversación con alguien recordándote en algún momento, y decía, ¿qué será de la vida de Denise? Porque vi una foto en redes y aquí estás. Mira cómo las cosas ocurren, sí. Y qué bueno tenerte de vuelta en la televisión, un rostro familiar, conocido por la audiencia. ¿Cómo se dan esos inicios? Porque además tu profesión no tiene absolutamente nada que ver con la comunicación. De verdad que sí, y ante todo muy contenta de estar aquí, de verte, de estar en casa, y bueno, siempre pues feliz de estar contando tantas cosas bonitas, ¿no? Empezando, ¿cómo llego yo a esta profesión? Yo soy ingeniera industrial. ¿Quién lo diría? Pero toda mi vida, o sea, desde que era una niña, mi corazón siempre se dirigía a la televisión. O sea, yo era esa niña que veía el noticiero y agarraba papeles y me ponía a leer como si fuera un prompter y o sea, para ir al noticiero yo estaba viendo la televisión y yo presentaba. O sea, yo era esa niña que pasaba la Teletón y estaba en mi casa jugando a eso, haciendo coberturas. Generalmente los que nos dedicamos a la comunicación tenemos eso en común. Lo jugábamos y la familia no entendía que no solamente era un juego, sino que era un talento, un don con el que habíamos nacido. Sí. ¿Te pasó igual? 100%, mi corazón siempre estuvo dirigido hasta ahí. ¿Y cómo giras entonces o cómo se da? Porque sí, puede que en la familia no lo entendían, no se cultivó eso, como que ahí va a estudiar, le gusta la comunicación. ¿Cómo llegas a la ingeniería? Eras muy... Mira, o sea, yo soy una persona de retos, soy una mujer de retos. Yo estuve en el Colegio San Agustín, donde me gradué, y eso es una... Que no es fácil nada de ese colegio. Eso es full ciencia, sí. Y yo estaba como que dirigida a seguir esa línea, y estudio ingeniería industrial.
sí te puedo decir que mis papás siempre me han apoyado, o sea, ellos eran de llevarme a todo, yo hice comerciales de los 13 años, o sea, siempre en todas las cosas que yo iba, ellos me acompañaban. Ok. Solamente que a la hora de estudiar sí me salió en el examen que haces el examen de aptitudes, Sí. en ese perfil de las 3 carreras que me salieron, una de ellas fue periodismo. O Solamente sea, ahí que estaba. ahí estaba. Y ellos pues me dijeron, estudia lo que tu corazón te dicte, y solamente mi corazón estaba para acá, solamente que yo tenía el reto de que yo quería ser ingeniera industrial también, porque es muy amplia la carrera, yo sabía Ok. que eso me iba a dar Es muy apertura. corporativa de alguna Sí, manera. Ajá. exacto. Entonces, en esa ventana corporativa te da esa opción de poder pues desarrollarte en múltiples líneas. De igual forma, sé que no hay mucho en común con una cosa con la otra, Ujú. solamente que soy de retos y me fui por esa línea. ¿Y ejerciste la carrera? Sí, yo ejercí la carrera 2 años antes de empezar en la televisión. Antes de que llegara esa primera oportunidad en Sí, televisión. inclusive también hice un posgrado en alta gerencia. Ya venía la maestría en recursos humanos y ahí llegó ¿Cómo la se da? ¿Qué televisión. pasa en la televisión? Porque hacías radio. Yo hacía radio, Ajá. exacto. O sea, yo trabajaba como ingeniera industrial. Antes de entrar a la televisión, trabajaba en las oficinas regionales de Warner Channel. Ellos tenían aquí sus oficinas administrativas y estaba ahí y trabajaba, hacía radio. O sea, yo cumplía mis horarios ahí y después hacía mi radio y me Fuera del encantaba. horario de Y trabajo. de igual manera, ahí eso me fue, o sea, igual siempre estuve de una manera u otra. Cumpliendo ese sueño Sí, porque del niño. hacía radio y de repente te van llamando para más cosas, hay más coberturas, más eventos comerciales. Ujú. Y cada vez que tenía una oportunidad, si me salió un programa en esa época, antes de entrar a megaproyectos o programas de todos los días, eran programas pregrabados, entonces yo lo Ujú. podía hacer el fin de semana y podía hacer las dos cosas. ¿Y qué fue lo primero así que salió ya Denise Arjona siendo anchor o formando parte de un equipo de producción? Lo primero y lo más grande, o sea, sí hubo otros proyectos antes, pero el más grande es cuando entro en TVN en Canta Conmigo. Era una audición con muchos Me imagino la presentadores. cantidad de personas. Eh, Algunos con experiencia, otros sin, que también se convocan. Si yo recuerdo, en ese caso eran con experiencia. O sea, se te puede decir, si a mí no me falla la memoria, eran como, pueden ser, recuerdo yo, entre 60 o 70, más o menos. Y se hicieron varias audiciones, varios filtros y fueron depurando. Claro, reduciendo el grupo. Exacto, entonces ahí quedé yo como seleccionada y ahí entonces empieza esta aventura con un proyecto que llenó mi vida, porque más allá de ser un megaproyecto y estar pues en esa magnitud, era por esa conexión con los niños. Yo amo los niños. En ese momento no tenías. No, en ese momento yo estaba también soltera, no me había casado todavía, o sea, yo estaba en mi plena juventud, tenía 23 años Ay. cuando entro en ese proyecto y tenía, o sea, toda esa vitalidad, todo ese amor para todos esos niños. Ujú. Y entonces empiezo ahí con esas audiciones a nivel nacional, más de 4.000 entrevistas, te puedo decir, en todos los años que estuve. ¿Esas fueron cuántas temporadas? Yo estuve en 6 temporadas. O sea, prácticamente porque tuvo, no recuerdo cuántos años, pero sí. Sí, exacto, yo prácticamente todo el entré, tiempo. sí, casi todas las temporadas completas de la primera Ujú. etapa de Canta Conmigo. Y ahí tú sabes que son las audiciones a nivel nacional, o sea, desde Darién hasta Chiriquí. Ujú, ujú. Y eso era niño por niño, porque cada entrevista y cada niño era importante. ¿Qué anécdota recuerdas así de eso? Porque es trabajo extenuante, son jornadas largas, se conoce mucha gente y pasan muchas cosas. Mira, una de las cosas que yo más disfrutaba era cuando nos invitaban a las casas de los niños y las familias te recibían con un amor. Y eso me ayudó a conocer muchos lugares dentro del país. Ujú. Que Que ni jamás conocías, que ni te exacto, imaginabas cómo jamás era. que te ibas a imaginar, o sea, hay ciertos lugares turísticos, ciertas cosas por tu familia que vas. Claro. Pude conocer muchos lugares así, y ese recibimiento, esa calidez de esas familias, cómo cocinaban, las gallinas de patio, todo lo que hacían Y no, era y cuando reciben a la gente es una cosa apoteósica, además, porque te quieren atender con todo, o sea, sacan todo lo mejor para recibir. sí, a los hermoso. Eso fue una de las tantas, una de las cosas que más disfrutaba, poder conocer el país también, conocer tantas personas y también la historia de los niños, era muy bonito. O sea, había mucha historia detrás de esas vidas, pero esos niños con tantos sueños, es inspirador. Claro que sí. Esos niños todo lo que daban para convertir sus sueños en realidad. Hoy por hoy, luego has tenido contacto con ellos que ya son hombres y mujeres la mayoría, imagínate, desde la última temporada,
que fue hace tantos años. Sí, yo he tenido Porque contacto decían con la tía algunos. Denise, porque era, la trataban de tía. Sí, mira que justo en la última temporada que se hizo en esa primera etapa, Ujú. terminó en el 2014, cuando ya yo estaba O sea, casi hace 10 años ya. Sí, y a mi hijo tiene 11, o sea, eso fue casi dando a luz a mi hijo que termino yo esa temporada de Canta Conmigo. ¿Qué ocurre después? Después de, bueno, en el interín también de Ujú. Canta Conmigo, yo hacía radio, tuve un programa, Ujú. o sea, ya estaba full de lunes a viernes. O sea, porque una vez que yo me voy de la oficina corporativa, yo entro en TVN y entonces agarro mi programa de radio de lunes a viernes. Ahí sí me metí ya 100% en el medio. Okay. Entonces, estando en radio, estando en Canta Conmigo, empiezo como reportera de Buenos Días. Que es el programa matutino, lo que hoy por hoy es Hello, exactamente. en ese momento. ¿Por qué me gustaba ser reportera? Porque tenía esa vocación de más allá de presentar. Ujú. Yo quería, es eso que tenía con Canta Conmigo, con los niños, los reportajes, ir a la Meterte calle. con la gente. Entonces, conocer. de ahí me nace la dirección de ir a noticias. Okay. Y es donde entonces estudio una maestría en periodismo digital. Y entonces entro yo al departamento de noticias de TVN. O sea, paso de producción nacional a ser reportera en el departamento de noticias. Y viene la experiencia. Vamos a irnos a la pausa porque luego de eso viene la experiencia en uno que fue también mi escuela durante mucho tiempo y es el programa, bueno, que ya no existe, ya no está al aire, Al Descubierto, en donde estoy seguro que tuviste muchas más anécdotas también para compartir con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa en este programa especial, esta noche aquí en Primera Persona, junto a Denise Arjona. Ser madre es el sentimiento más noble que uno puede tener en esta vida. Saber que uno lleva dentro de sí y amar a ese ser sin conocerlo es lo más grande que Dios nos puede dar a cada una de nosotras como mujer. Es un signo de responsabilidad, de amor y de ese sentimiento que no alcanzamos a entender, pero que uno se da a sí misma. Es sentirse feliz cuando vemos crecer a ese hijo o hija y que ellos sean felices. ¿Qué representa ser mamá para Neca? Para Neca lo es todo, es un amor que no se puede explicar, es algo inefable, es un amor infinito, incondicional, es una ternura que vas a sentir por el resto de tu vida. Cambian tus prioridades, cambian tus valores porque le dedicas todo tu tiempo a tu hijo, verlo crecer, ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, que tú estés a cargo de todas sus emociones. Representa un mundo de amor impresionante que no se puede explicar, ese amor incondicional que tú puedes sentir hacia tu hijo. Y yo creo que representación de mamá es lo más grande que una persona puede tener, es el sentimiento más hermoso y más bello que una madre puede sentir. Y yo espero y aspiro y de verdad que deseo que todas esas mamás sientan y puedan sentir este don de dar vida. Ya apenas que tú das vida, apenas que tú sientes en la panza, tienes a alguien, ya es algo inexplicable el amor. Para mí es todo, representa amor incondicional, fuerza, constancia, perseverancia, es un amor infinito, un amor leal, es un amor puro. Eso para mí representa ser madre. De vuelta en Primera Persona, este programa especial junto a Denise Arjona, esta noche conociendo aspectos interesantes de su carrera y posterior ahora de su vida. Pero llega ese momento entonces en el que sí, Al Descubierto era un programa que compartía información y entretenimiento, pero se investigaba incluso. Exacto. Y eso era otra parte que a mí me apasionaba porque me encantaba hacer las comunitarias, me encantaba escuchar la voz de la persona, que eso es lo que apasiona, tú sabes, nosotros Claro en que esta sí. línea periodística, hacer la voz. Porque en cada entrevista, con cada persona que tú hablas, tú sacas una voz. Ujú, Y eso son voces que necesitan ser escuchadas. Por ejemplo, entre los reportajes que más me marcaron del Descubierto, una niña desaparecida,
Por ejemplo, ir a su casa, hacer la reconstrucción de cuáles fueron sus últimos movimientos antes de ir a la escuela, hacer el recorrido que salió de acá, de su casa y quién la vio. Eso fue uno de los reportajes que a mí más me impactó. Aparte de todas las coberturas fascinantes que se hacían y comunitarias, ese fue uno de los que más me... Claro, porque es un aspecto humano y asumo en esa época sin la existencia de una alerta Amber, Exacto. que lo único que se tenía era conocer a través de los medios lo que estaba ocurriendo, lo que estaba empezando a ocurrir en el país lamentablemente. Eso es lo último que haces Exacto. en medios. Aunque antes en esa transición también había muchos proyectos. Por ejemplo, cuando hacía cuando estaba en Vive la Música, yo hacía las entrevistas para la sesión, backstage, el live, Cuando ellos empezaron a hacer ¿cómo te explico? La página web, que ellos ponían todo en live, pero en el web. Okay. Entonces yo hacía todas esas entrevistas. Era como coberturas especiales para la web. Exacto. O sea, se te fueron abriendo muchas oportunidades y eso es lo bueno del crecimiento en un medio de comunicación, que el talento te va llevando a posicionarte, pero sobre todo a hacer muchas cosas que te van dando esas espuelas con el tiempo. De verdad, y entonces es un trabajo que no termina. O sea, este trabajo no tiene horarios. No. O sea, las noticias nunca paran, las coberturas nunca paran, o sea, es O surge algo y está disponible y hay que ir. Bueno, cuando uno está joven, tiene todo el tiempo del mundo. No es como ahora que uno dice, bueno, espérate, déjame evaluar o déjame ver que mis hijos no tengan tal cosa. Antes uno decía, ¿qué importa? Hasta las que sean. Me llamaban y yo iba. Hay un programa que ellos tenían, es que eso eran los primeros, lo que ahora son live. Sí. Ellos lo empezaron a hacer hace 10, 12 años con el TVN Media, creo que se llamaba, no me acuerdo cómo era. En conclusión, yo hacía todas esas coberturas en la web. O sea, que fue en verdad que irónico porque incursioné en las redes y en la web. Y después de que yo termino en todos mis proyectos de TVN, yo cerré mis redes. El reto que yo tengo ahora es que yo cerré todo cuando... O sea, tú desapareciste del mapa, porque lo digital es tal cual. Estar en la página amarilla prácticamente, te lo juro. Existir. Entonces, es que qué irónico que yo fui pionera en esas coberturas live, los primeros live que se hacían, los hacía yo, pero ya llegó un momento el posicionamiento hoy por hoy sería otra cosa. Exacto, yo estaba en otra faceta, luego ya que termino en Canta Conmigo, ya yo abro una tienda de mascotas, que ya después yo terminé mi embarazo y bueno, esa fue mi línea. Ya me empecé a dedicar a cosas empresariales. En ese interín ocurre que ya quedas embarazada, o sea, cuando estabas ya en Canta Conmigo. Exacto, ya la última temporada de Canta Conmigo. Ok, esa es la faceta, para hombre o para mujer, cuando forjas, empiezas a trabajar en tu familia, es la faceta más importante, es el proyecto realmente más importante. Y ahí se cierra el telón de la televisión. ¿Cómo llega ese y se abre el telón. Eso es un reto. Y te tocó doble reto, además, sí. Por el tema de la cultura. Exacto. Ya teníamos 2 años casados, porque cuando yo empiezo Canta Conmigo, que empiezo ese auge en ese programa, como a los 6 meses, conozco a mi esposo. Jovencísima exacto, todavía. Jovencísimos, exacto. Oye, y eso fue, o sea, nos casamos y a los 2 años después fue que entonces ya todo, y que bueno, vamos, ya viene el niño, dale. Entonces vino mi primer hijo, nuestro primer hijo, Richie. ¿Cómo fue eso? Ese momento que... Wow, fue súper emocionante. Y un cambio completo de rutina y de todo. Un cambio completo. O sea, yo estaba en el mejor momento de mi carrera. O sea, yo estaba presentando todo lo que te puedas imaginar que ya te conté. Sí. Pero me acuerdo que unos días antes de presentar una Teletón en ese año, 2013, así de casualidad, cuando me hago la prueba, viene el hombre en camino. O sea, yo pensé que iba a ser mucho más adelante. Porque generalmente pero la prueba toma porque más tiempo. Sentías que algo... Sí, porque ya yo cambios. tenía, nosotros dije, bueno, a los 2 años de estar casados, entonces vamos a empezar a buscar el bebé, pero generalmente toma un poco más de tiempo. ¿Se pegó? Y pegó, o sea, en pocos meses ya estaba el hombre en camino y ya, o sea, todo se fue alineando de una manera y ya se cerró el telón de la televisión y empieza ese reto. Yo me dediqué a otras cosas, como te decía, tenía mi tienda de mascotas, trabajaba en cosas administrativas y algo importante, yo estaba haciendo mi maestría en periodismo. Ok, no paraste. Yo terminé mi maestría embarazada y mi tesis la hice con mi bebé de 2 meses, dándole pecho y en la computadora 24/7 y saqué mi maestría en el año que era. Por si dudaban que es una mujer de retos. Ahora, hablábamos hace un momento del reto también cultural. Expliquémosle a la audiencia el por qué, a los que quizá no lo saben, que te casaste con, a ver, te explicabas hace un momento, es hindú. Ajá, esa es su religión. Él es panameño, Colón C3, orgullosamente ama. Buen comer.
Qué bueno. Exacto, de verdad. Y también él es tercera generación aquí. Y su papá también nació aquí en Panamá. Ok. Y toda su familia ya está del lado de su papá, Ujú. está radicado pues aquí y ellos son todos panameños. Ok. Pero sí, su cultura, o sea, su religión es el Ajá. hinduismo. Ok. Entonces era un poco curioso porque cuando nos íbamos a casar, siempre decía... ¿Por qué religión? Exacto, ¿por qué La religión? primera pregunta, ¿no? Estás clarito, Ricardo. ¿Cuál va a ser la religión? Hicimos las dos. Ah, Le mira, hicimos la qué bueno boda. respetando a ambos, claro. Sí, y lo Creencia. permitía porque el hinduismo es también, es como espiritualidad, es como un Ujú. modo de vida. Ok. Entonces, él sí tuvo que ir al arzobispado, pedir autorización, firmar un compromiso de que sus hijos iban a ser católicos bautizados y que iban a cumplir con los sacramentos. Él pasó su escrutinio para Todo ser eso para aceptado poder lograrlo. en la iglesia católica. Wow. ¿Y a ti no te pedían requisitos? Absolutamente nada. A ti únicamente, obviamente, saber que iba a haber un vínculo Exacto, con ese nada. O modo sea, de vida. y es algo muy bonito porque es una cultura, ellos tienen muchísimos años aquí en Panamá, Ujú. ¿no? Y me dieron esa calidez, ese recibimiento. Ellos como unos panameños más, yo como una panameña más o como una hindú más en su vida, en su familia, ¿no? Y eso iba a preguntar, porque generalmente cuesta, sobre todo cuando es mujer, ganar la confianza del resto de la comunidad, empezando por la familia y demás. Aquí no hubo tal Gracias a situación. Dios, no. La verdad es que mi suegra es lo más hermoso que hay en la universidad, es un ángel. Ella siempre ha dicho que para el amor no hay culturas, para el amor no hay religiones. Se El lo ponemos amor, los seres humanos a eh, veces nada más para complicarnos la vida. de verdad, es verdad. Y ella, pues, en ese aspecto siempre fue mucha apertura. ¿Qué pasa? Que mi esposo es el mayor. Y entonces ahí sí tenía ese reto de que como que, bueno, es el mayor de todos y era la Y él, expectativa de que se va a casar con una hindú y todo lo demás. ok, Y era como el de la abuela, ella, la matriarca, ella amaba a Vikash, ese es su bebé. Y ella siempre, yo siempre tuve como que ese compromiso de honrarla a ella. claro. Ella me decía que ella lo crió, que ella lo amaba y que ella quería que alguien le diera esa continuidad a lo que ella y su mamá le dieron a él. Es una cultura de matriarcado. Sí. Y el hombre ve, o sea, el hijo tiene que ver por su madre. Exacto. O sea que hay un componente importante también dentro de la familia. Sí, es un poco variable porque ya actualmente ya las mujeres ya estudian, trabajan, ya en ese aspecto eso depende del tipo Más de familia independiente y y todo. qué tan arraigada sea, ¿no? a sus raíces. Eso depende mucho. Bueno, vamos a irnos a la pausa, la segunda de este programa especial esta noche, y vamos a ver ahora, luego el tema de la crianza. ¿Cómo es Denise como mamá? ¿Qué cosa es permisiva, es estricta? ¿Usa eso que ahora le llaman educación con responsabilidad o con Positiva. respeto, Ay, etcétera, Dios etcétera, mío, la etcétera? Y todas las hierbas aromáticas que nos meten a los padres ahora. Vamos a conocer eso cuando estemos de vuelta aquí en Primera Persona. Ser madre para mí es el amor incondicional que sientes por alguien cuando aún no lo conoces. Y lo digo en base a mi experiencia. Cuando me enteré que estaba embarazada, como cualquiera, va al ginecólogo y porque tenía un leve sangrado. Y me dice mi médico, si no te inyectas hoy progesterona, mañana tienes un aborto. No se imagina el dolor tan fuerte que yo tuve en ese momento. Solo tenía mes y medio. Imagínense el amor que ya yo sentía por ese embrión. Cuando aún ni siquiera lo conocía, cuando aún ni siquiera sabía qué iba a pasar. Ustedes se imaginan hoy día cuando tienes esa persona al lado, que lo has visto crecer, que lo has visto vivir cada una de sus etapas. Eso es un amor que creo que ahorita no lo puedo describir. El ser madre para mí ha sido muy importante, me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a ser mejor persona, a saber que tengo esa responsabilidad de hacer crecer a ese niño, el mío es un niño, que Dios me encomendó esa misión aquí en la tierra y que yo estoy segura y que lo estoy haciendo y tratando con la ayuda de Dios de hacer lo mejor que puedo para que ese niño sea un niño de bien. Por alguna razón, Dios me eligió para ser madre de mi Emanuel, que por todo lo que ocurrió, decidí ponerle ese nombre.
Bueno, ser madre es como describirlo en poco tiempo es muy difícil para mí, porque ser madre es bastante cansón, pero a la vez te llena de amor la vida, te llena el corazón. Es como tener un pedacito de tu corazoncito andando por ahí por la casa y llamándote mami todo el tiempo. ¿Es cansón? Sí. Lo admito, yo sé que muchas madres se identifican con esto, pero a la vez es nuestra vida entera. La verdad es que ser madre nos llena de mucho aprendizaje, sobre todo nos hace ser mucho más fuerte como persona y además nos hace como el reto de querer ser más, porque yo quiero ser más para mí, pero para mis hijos también. Así es que un saludo a todas las madres, un beso y pásenla súper rico y disfruten de esta aventura de ser mamá, esta caótica aventura de ser mamá. De vuelta en primera persona, estamos con Denise Arjona esta noche en un programa especial por este Día de las Madres y esa es la faceta que vamos a compartir ahora. Ya supimos del nacimiento de tu primer bebé, que hoy por hoy tiene 11 años, y luego viene la nena. Exactamente. A decir, yo voy a ser la que va a destronar a la reina en su momento, como se da. La reina de nuestros corazones, la verdad es que sí, esperamos 3 años y medio, tratamos de esperar el mayor tiempo posible para poder dedicarle ese tiempo a mi hijo. Sí, los 2 embarazos fueron complicados, porque esa fue otra de las razones también por la cual yo le bajé un poco más que nada de ser, porque el embarazo fue bastante complicado, el de los 2, pero el de mi hijo también lo fue, y esos retos como madre que me tocó llevar con él, también me hicieron esperar un poco. Entonces ya llega el embarazo de mi hija, que también fue muy complicado. Gracias a Dios, pues, todo salió bien, ella pudo nacer con vida, que era lo más importante, que ella naciera. Y gracias a Dios, ahí con todo, con ella. ¿Llevan nombres hindú? Sí, Richie significa sabio. Pero es muy también... Exacto, y mi esposo dijo, por es favor, bicultural, por decirlo de sí, él quería un nombre que fuera más como dices tú, bicultural, algo fácil de decir, algo como el Vikash. Me dice, ¿sabes cuántas veces le cambian el nombre? Y para escribirlo me imagino que también a cada rato cometen errores. Totalmente. Richie. Y entonces, y después Adina, Richie significa sabio y Adina significa regalo de Dios. Ah, mira qué bonito, Adina. Es un nombre también que es fácil. Hay Bueno, Alina, Aline. Por eso a ella le dicen Alina, le cambian el nombre, pero igual tan cerca. ¿Cómo es Denise como mamá? Wow. Tan luchadora. Negociadora, autoritaria, conciliadora, ¿cómo llevas eso? Es como de todo un poquito, porque los dos tienen personalidades muy diferentes. Y yo pienso que es como de todo un poquito. Sí soy muy amorosa, al mismo tiempo soy muy disciplinada y al mismo tiempo también a veces los dejo ser libres, o sea, es como de todo un poquito, pero sí trato de ser muy estricta. ¿Y cómo se maneja ahora, metiéndonos en lo que no nos importa en esta conversación, pero el tema religioso? Porque hubo una condición en ese momento. ¿Se mantiene eso? ¿Se lleva de esa forma? ¿Se practican ambas? Sí, realmente la condición era el compromiso que Vikash adquirió con la Iglesia Católica. Claro. Los dos están bautizados. Okay. Y a mi hijo el año pasado, Richie hizo su primera comunión. Todo en ese aspecto ha sido muy, muy completo. Y al mismo tiempo también, el desde que nació, desde el primer permiso que le dan, que creo que es a los 11 días, lo llevamos al templo hindú. Y se hicieron, o sea, se han llevado las dos. Se hizo su presentación en el templo, se le han hecho todas sus ceremonias religiosas dentro del hinduismo, tanto como del catolicismo, de las dos. Tienes un preadolescente. Exacto, un preadolescente. ¿Estás preparada psicológicamente? Estoy en eso. ¿Te estás preparando? Tú sabes que una cosa que se me escapaba también, que dentro de ese rol de mamá, dentro de que yo trabajaba también en otras cosas, yo siempre súper activa en la escuela. O sea, metida en todas las actividades como delegada, participando al 100% en todo. Eso ayuda a ver el entorno en el que están. Sí, 100%, y eso me llenaba mucho también poder como que tener esa conexión ahí. Y también en paralelo con la organización Satya Sai, que es una organización internacional, que ellos enseñan valores a niños. Ellos están aquí también en Panamá. Y ellos dan clases a niños hindúes también, y hay apertura para niños panameños que le enseñan de los valores, le enseñan algunas cosas de la religión, o sea, de los valores, de como las cosas más importantes, de las bases de su religión. Okay. Y entonces
mis niños entran ahí, empiezan a aprender aún más también del hinduismo, y quedé siendo yo maestra en También. ese centro. ¡Wow! Porque me involucré tanto y me gustó tanto, porque como te digo, es algo ¿Cuántas espiritual. facetas tiene? O sea, ¿y cómo haces con todo en el tiempo? O sea, es una cosa Y bárbara. sabes una cosa hermosa, que estando en esa organización, tomé una especialización contra la violencia doméstica y violencia sexual Wow. para Importantes niñas temas. adolescentes. Entonces fuimos ahí, dentro de esa organización hacíamos unos voluntariados en escuelas particulares Ujú. para hablar con esas niñas adolescentes y tratar de darles un Enhorabuena. ejemplo. Wow, y eso era muy importante, escuchar sus historias y tratar de cambiar y tocar la vida de esas muchachas que están en un momento tan sensitivo. Son niñas, tenían 13, 14, 15 años. Y eso fue otra cosa pues que hice en este tiempo. Y eso también me ayudó a también introducirme mucho más en muchas partes de lo que es la teoría Ujú. del hinduismo. Ok, interesante ese aspecto. Ahora, vuelves a la televisión. Yo decía al inicio, un día pongo el canal y yo veo a Denise y yo digo, pero mírala dónde está. ¿Cómo se da eso? Bueno, imagínate, desde el año pasado ya mi corazón empezó como a llamarlo. Yo sentí ese llamado, yo decía que ya era como que el momento de ya como que mover otras facetas, porque ya mi hijo es preadolescente, o sea, él tiene 11 años, Ujú. y ya tu corazón, ya tú sabes cuando ya es como hora de ir haciendo otras cosas. Y estaba yo viendo otro proyecto, no en televisión, sino otro proyecto que tengo ahí en la gavetita Esperando ahí. mientras, Ajá. porque el mismo día que tuve la reunión de ese proyecto, ese fue el mismo día que me llega la invitación a participar en el Closet en Hispania TV. Ok, fue como invitada. No, yo fui, no fui como bueno, se puede decir que sí, porque estaba cubriendo unas vacaciones. Ok. Y ahí quedé dentro del equipo de 2 semanas las vacaciones y de ahí hasta hoy día quedé Ahí. pues en el Closet. ¿Cómo fue esa vuelta a los medios? Ahora con un componente que son las redes sociales. Ese es el reto. Lo que sí te puedo decir es que el día que yo me senté en mi set y empecé a presentar, es como si tú pusieras, Fluiste como si nunca te fuiste. o sea, en una fuente de electricidad. O sea, Te eso es revitalizó. algo Regresaste a lo que impresionante. quieres. O sea, fue algo hermoso y en vivo, que ahí me encantaba esa parte también. Ajá. ¿Sabes? Que los en vivos son una maravilla. Yo estaba en eso y fue algo hermoso como conecté y bueno, ahí seguí. Claro, el reto ahora. 1, 10 años con las redes sociales apagadas, estamos en eso. Y número 2, ahora pues poder repartir el tiempo en tantas cosas. Y el tiempo en televisión ahora que es más todavía. Sí. O sea, y como te dije, tanto tiempo, o sea, le logré poner el freno de mano a eso, pero ahora que lo solté, o sea, yo estoy desde las 6 de la mañana fuera de la casa hoy. Entre el programa, una cobertura en la tarde, Sí, después porque este acá, es el componente ahora. ¿Cómo se administra ese tiempo? bueno, haciendo magia. O sea, yo me paro súper temprano, me organizo mi día, desde las 6 de la mañana ya los despierto, desde las 4:50 estoy organizando todo, la noche anterior empiezo a organizar las cosas y busco el tiempo, me organizo. Sí tengo ayuda de mis papás, también mi esposo trata de ayudarme en todo lo que él pueda. Yo siempre he dicho que mi esposo Deepak, es lo más bello que me ha pasado La en la vida. bendición. que Es te lo más dio. hermoso que me ha pasado en la vida porque Qué bonito. él es muy completo, o sea, él es un gran ser humano, un gran esposo, un gran padre, un gran hijo. Y él me ayuda mucho a poder lograr estas cosas porque él tiene muchos retos y tiene muchas cosas en su vida, en su trabajo, en su vida Sí, que profesional. el sector al que se dedica es muy competitivo. Sí, Además. y entonces él me ha ayudado, me ha dado la mano para que yo pueda ejercer a lo que yo amo y pueda también tener ese balance familiar de que los niños, bueno, si la mamá no está tanto en la casa, él busca la manera de ayudarme a hacerlo y eso es algo bello. Vamos a ir a la última pausa. Yo quiero al volver a hablar con la mamá, con Denise la mamá, porque cuando los hijos la ven en pantalla, yo asumo que hubo una reacción. Y saber si ellos sabían el background de la mamá en medios de comunicación. Vámonos a la pausa y regresamos con esta conversación en la recta final, ya esta conversación especial en este programa, esta noche en primera persona junto a Denise Arjona. Para mí, ser mamá representa ser una parte de su infancia y hacer sacrificios todos los días. Eso es lo más importante, hacer sacrificios todos los días por tus hijos. Y en realidad los hijos son como la fuerza que le da a uno para seguir aquí en la vida.
¿Qué representa para mí el ser madre? Bueno, creo que es uno de los sentimientos más bonitos que puede tener una persona, en este caso una mujer, el sentirse realizada, más que todo, es el hecho de que cuando tú estás por la vida, sabes que tu vida pasa y de pronto como que no tiene un sentido, pero cuando llegas a ser madre, ya ahí tú sabes que tu vida cambia por completo. Por completo, porque ya no vas a estar sola en ese sentido. Está una niña, un niño ahí cuidándote, estando contigo. Tú lo cuidas y él te cuida a ti. Son sentimientos muy, muy, muy bonitos. Y la verdad creo que es el día más importante de mi vida cuando nació mi hija. De vuelta en primera persona, esta noche este programa especial junto a Denise Arjona. Ahora vamos a saber cómo los niños, tanto Richie como Adina, no se me olvidó, ¿verdad? Han tomado el tema de su mamá como prácticamente una rockstar, porque estar en televisión, hoy por hoy los muchachos no consumen tanta televisión, pero sí están pendientes en las redes, Sí. y el programa es también multiplataforma. Sí, ellos ven mucho YouTube. Y entonces ahí, con una de mis sobrinas, ella me buscó en YouTube, encontró y les enseñó De lo de antes. de lo de antes. Y entonces ellos vieron algunas entrevistas y ¿Qué eso, decían y cuando ellos te veían felices. ahí, jovencita, llega la mamá? O sea, una cosa increíble. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando escribía, me mandaban saludos en la radio, por ejemplo, a ellos, Ajá. Sergio Mix de Antena 8, que esa es la emisora, porque mi papá siempre pone esa emisora en su casa, que mi papá, mis hijos siempre están con ellos son como Ok. unos abuelos muy activos. ¿no? Ajá. Entonces, esa es la emisora de los niños, Antena 8. Entonces, cada vez que puedo le escribo Buena a Sergio. música, escuchan. Sí, ellos Tienen un están buen oído musical. bien entrenados Muy mucho bien, con sus muy abuelos y bien. todo. Oye, y de ahí entonces le mandaban saludos y me dicen, ay mami, ¿por qué no regresas? Regresa a la radio, regresa a la televisión, regresa, Ah, mira, mamá. qué lindo que a ellos les gustaba verte, o sea, Sí, ellos tenían disfrutan la eso. la idea de volver a verte. Sí. Y hoy por hoy, ¿cómo lo toman? Ellos están... ¿Cómo es la mamá estrella en la escuela, con los Ay, amigos? Dios mío. O sea, la verdad, suspiro así porque ha sido todo en muy poco tiempo. O sea, todo ha sido muy Como un rápido. torbellino. Un torbellino, porque, o sea, es en vivo de lunes a viernes, o sea, igual tengo que organizarme porque ese tiempo que antes usaba para hacer muchas otras cosas ya está congelado hasta cierta hora, ¿no? Ujú. Entonces ya cuando ellos salen de la escuela, llegan a la casa, entonces ya sigue esa rutina. Pero a medida que va avanzando aquí en televisión, te empiezan a salir más cosas y entonces ese es ese balance. Dijiste que tienes un proyecto guardado, no te voy a preguntar qué es para no sabotear la cosa, pero ¿hay algo que aspires ahora que estás de vuelta en los medios, que tú digas, este es el sueño de mi vida, esto es lo que yo quiero hacer, o por lo menos en un corto plazo? Sí, mira, realmente, o sea, mi proyecto en televisión es seguir siendo esa voz. Activarme bastante en las redes, Ujú. que esa es otra cosa que tú sabes que es necesario Sí. en todo lo que hagas, ya Sí. sea que estés en televisión o te una dediques empresa a o una lo que sea. empresa, o sea, Ujú. esa presencia es ahora la nueva realidad. Ujú. Y más que nada mi reto dentro del mundo de la televisión y de todo lo que tiene que ver con este medio es ser la voz. Proyecto en específico u otro realmente es ser una voz. Voz como te explicaba en antes, voz de injusticias, voz de personas que necesitan ayuda, voz de tantas cosas, ¿no? Que es algo que me mueve. Y el otro proyecto ya son cosas de otra línea que no es en televisión, son Ok. como cosas administrativas. Vamos a dejar eso ahí para Exacto, después y que después nos les cuento. sorprenda. Por ahí, ¿cómo manejas el tema de la crianza con la existencia de plataformas como redes sociales? Es un tema un Por poco ejemplo. complicado. Yo lo que trato es explicarles Ujú. con ejemplos. Por ejemplo, si yo veo a veces mandan mensajes especialistas, Ujú. neuropediatras, psicólogos, ellos mandan mensajes dirigidos a niños y Ujú. yo les enseño esos mensajes de las consecuencias, de ver cosas que no deben en YouTube o cuando están jugando Roblox, esos juegos Sí, ando yo pendiente también. Sí, eso, vigilando tú sabes que eso. ese es otro tema. Ujú. Entonces yo trato de explicarle las consecuencias de hablar con desconocidos. Todas esas cosas se las trato de explicar con ejemplos de profesionales. En ese aspecto yo sí trato de estar súper pendiente de eso. ¿Cómo te defines en 3 palabras, Denise? Wow. Perseverante, amorosa y luchadora. Y te tenés que poner polifacética porque la mujer es de todo. Eso, pero mira qué importante
es el luchar y ser perseverantes para poder lograr lo que uno quiere en la vida. Ahora, tus hijos, tienes un preadolescente, una niña de 8 años, y seguramente cuando ya tu hijo sea adolescente y tu hija esté más grande, le van a decir, ¿cómo tu mamá hace para conservarse así? Oye. Porque venís en la misma cara de hace 20 años atrás, con el mismo cuerpo de hace 20 años Oye, atrás. O sea, gracias. ¿dónde pasaron esos 2 niños y todo lo demás? ¿Tienes rutina de entrenar? Digo, obviamente trabajo hay, y con eso es bastante, pero Oye, ¿sí te gracias por cuidas? eso, te lo agradezco, porque yo veo, yo digo, yo necesito un Botox urgente. Ahí sí te no, digo, uno siempre necesita sus cositas para exacto. apoyarse un poquito, pero si no hubiese buena genética, tampoco es que pasa. De verdad que sí, esa parte es importante. Yo, por ejemplo, hago bastante, trato de hacer ejercicio, y es que también mi rutina es muy movida. Ujú. Y también a veces trato, yo soy de buen comer, me encanta comer. Y para buen comer uno tiene que también hacer su Exacto. ejercicio. Solamente que se ha aprendido a jugar con algunas cositas. No comer tanto carbohidrato, no abusar con el arroz y elimino cosas que no, para el día que quiero, entonces puedo hacerlo. Okay. Pero es como jugar con esas cosas. Pero sí es cierto, tengo que hasta cierto punto llevar un balance y cuidarme y cada vez que puedo hago ejercicio. ¿Cómo se mantiene y se sostiene un matrimonio? ¿Ya cuántos años son? Desde el 2010, o sea, O sea, ya van 15. 15 años. Este año cumplimos 15 años, si no me, y yo perdí la cuenta, tantos años. No, si de 2010 son 15. Exacto, A la porque fecha. nosotros nos casamos, exacto, 2010 por lo civil, 2011 por las Las religiones. religiones. Ajá. Pero, o sea, contamos las dos, entonces ahí es donde me preguntan. Pero eso fue desde el 2009 que yo lo conocí, eso de verdad. Que Un eso flechazo. fue un flechazo. Eso fue, nosotros nos conocimos en diciembre, a los 3 meses nos comprometimos, eso fue así. Y en diciembre de ese año nos casamos. Y hoy han pasado 15 años. Han ¿Cómo pasado. se lo? Porque generalmente dice la abuela, bueno, no se acuesten no se acuesten bravos, no sé qué. ¿Cuál es el secreto en este momento uno nos va a dar el secreto, pero cuáles son, tú crees, los ingredientes importantes que no pueden faltar para sostener un hogar contigo? Yo pienso que muy importante es la comunicación. Y parece muy como predecible, Trivial ¿no? Ajá. sí, pero no. Pues la comunicación es súper importante, ese respeto, o sea, yo respeto sus sueños y él respeta los míos, es un trabajo en equipo. Y la base de todo, el amor mueve todo. Y ese amor verdadero, esa ternura, esa amistad, ese todo que tenemos, nos ayuda, sacando todos esos elementos, la realidad, en valores o en ese aspecto, la comunicación, el respeto, tener todas esas cosas claras. Yo lo pondría por ahí. ¿Qué quieres para tus hijos? Wow, yo le pido a Dios todos los días que sean de buen corazón saludables, que tengan el amor en su vida, que cumplan sus sueños, que estudien lo que quieran, que sean Que va a felices. estar a mamá y para apoyarlos. Exacto, que yo siempre le pido a Dios, ponle a personas de buena voluntad en su camino, que sean felices. Eso es lo que yo quiero para ellos, de verdad. Para que te despidas de ese público que te volvió a ver luego de tanto tiempo y que está ahí siguiéndote todas las mañanas a través del closet y de todos los proyectos que van a venir, estoy seguro, a partir de ahora. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Me siento muy feliz de haber compartido contigo y haber compartido estas historias tan bonitas. Y lo más hermoso es que mis hijos lo van a ver y mi familia lo va a ver y eso es algo que siempre va a quedar guardado en historia para ellos, que ellos sepan todo lo que hacemos por ellos y que son el motor que mueve nuestras vidas. De verdad, muchísimas gracias por Qué eso. bonito. Qué mejor forma de celebrar este Día de las Madres con el ejemplo de una mamá actual, una mamá profesional, una mamá con sueños y que saca adelante además una vida y una carrera que la verdad es que siempre ha sido muy prístina, muy bonita y auguramos que siga siendo de esa manera. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Denise, por acompañarnos aquí en Primera Persona. Como siempre les digo, pueden ver este contenido cuando quieran también a través de la plataforma de YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima.